Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Recurso Natural en su tercera temporada, 3 años ya. Buenos días, Edu, buenos días, gente. En este programa que lo pasamos tan bien y además aprendemos a cuidar el planeta, ¿no? Efectivamente, tenemos una bocha así gigante de cosas para hoy, así que ya mismo vamos al avance. El 20 de abril de este año, en el Golfo de México, en una plataforma petrolífera, hubo un incendio de gran magnitud y como consecuencia de ese incendio se rompe y queda una fuga abierta. Un evento trágico, aún no se ha podido cerrar la fuente de petróleo desde el yacimiento, lo cual es gravísimo. Esto es el Centro Experimental de la Producción, un centro de la Universidad de Buenos Aires. Está especializado en transformar todo tipo de residuos en bienes útiles para la sociedad. Todo este bosque que estamos viendo acá es lo que nosotros conocemos como bosque que ha sido implantado por el hombre con fines meramente productivos. No se ha tenido en cuenta criterios de biodiversidad ni criterios de sustentabilidad a largo plazo. Bueno, acá tenemos 2 tubos de 30. Acá, por ejemplo, no tienen que estar prendidas. El chico cuando se va tendría que apagar las luces. Y además que podemos aprovechar la energía solar, porque si acá apagas la luz se ve, no es que está totalmente oscura. Ustedes saben que hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza el término catástrofe ambiental o catástrofe ecológica, pues no todas son catástrofes, algunos son problemas graves, pero no catástrofes. Sí se puede hablar de catástrofe ambiental con lo que está pasando en los Estados Unidos, lo habrán visto en la tele, leído en los diarios, escuchado en la radio, está sufriendo la peor catástrofe ecológica de su historia. El 20 de abril hubo una explosión en la que murieron 11 operarios y esto provocó el hundimiento de la plataforma petrolera Deepwater Horizon. Esto fue tremendo porque ustedes saben que en el Golfo de México hay diferentes estados americanos que tienen sus costas, así que están bastante afectados, lugares como Texas, Luisiana, la Florida. Pero esto no es nada, porque en octubre la corriente marítima va a cambiar. La marea negra, que así se lo llama a los derrames de petróleo habitualmente, va a afectar a las costas de México, que dan al Golfo. Ahí sí vamos a estar hablando de una catástrofe muy seria y ya se está hablando también de 600 especies animales afectadas. El tema es que todavía no hay solución, así que vamos a ver qué ocurre en este informe. El 20 de abril de este año, en el Golfo de México, en una plataforma petrolífera, hubo un siniestro. Ese siniestro produjo un incendio de gran magnitud y como consecuencia de ese incendio murieron 11 operarios que trabajaban en la plataforma y 48 horas después esa plataforma se hundió. Lo que ha sucedido es una explosión debida a la acumulación que se produce normalmente dentro de un yacimiento de petróleo. No operaron los mecanismos de seguridad y bueno, ocurrió la explosión. Como consecuencia del hundimiento de la plataforma de extracción de petróleo, se rompe y queda una fuga abierta. Un evento trágico, un desastre, y especialmente preocupante porque no estamos hablando de un recipiente de un volumen determinado. Estamos hablando de que todavía aún no se ha podido cerrar la fuente de petróleo desde el yacimiento, lo cual es gravísimo. Es muy difícil que después de un impacto de esa magnitud sobre un sistema marino costero, ese sistema marino costero vuelva a ser idéntico a lo que era antes de la marea negra. Que el petróleo en realidad es una mezcla de muchos componentes, entre ellos, bueno, los hidrocarburos, metales pesados, el alquitrán, que es esa mancha negra, que es lo que se llega a visualizar del petróleo. Lo que queda en superficie impide el paso de la luz y cualquier tipo de organismo que forma parte de lo que en biología se conoce como plancton, es decir, que viaja junto con las corrientes de aquí para allá, son los primeros afectados. Y en ese plancton están los microorganismos que utilizan la luz solar y son la base de lo que es
la cadena de alimentación del océano. Entonces, a partir de allí, se rompe todo un equilibrio. Realmente no se tiene idea aún del impacto que va a tener una presencia de petróleo, no solamente en la superficie se ve el 10 o el 20% del petróleo que hay y que se está distribuyendo en el fondo. En una zona altamente sensible, como es el Golfo de México, cerca de costas que tienen un importantísimo valor en términos de aves migratorias, reservas naturales, marismas y pantanos, y además de importantes actividades económicas. Por ejemplo, la pesca de los crustáceos es fundamental en esa zona. Hay veda de pesca en toda la zona y hay una alteración en el normal desarrollo de la actividad pesquera, por ejemplo. Además, que los peces o los invertebrados dejan de ser aptos para el consumo humano simplemente porque ese hidrocarburo que está dando vueltas empieza a pervertir, digamos, todo el ecosistema del lecho oceánico, de la columna de agua y de la superficie. Lamentablemente ocurre que las aves van al mar, necesitan su alimento y puede ocurrir que las aves confundan las manchas de petróleo con cardúmenes y se zambullan hacia la mancha, impregnándose. Esa capa de alquitrán se absorbe a la piel, ingresa a las vías respiratorias, bloqueándolas, permeabiliza las plumas, el ave no está aislada del frío, se muere por hipotermia y también por la viscosidad de este alquitrán que las imposibilita para poder alejarse. Estamos en un momento muy particular porque es época reproductiva, por lo tanto esto va a afectar no solamente a los adultos, sino a la reproducción de estas especies. Y además está todo lo que cae al fondo. Lo que cae al fondo no sabemos aún qué es lo que va a pasar. Hay que conocer muy en profundidad y eso va a ser un mapa de diferentes estrategias ante diferentes situaciones en cada caso. Lo que sí, evidentemente, las cosas no van a ser como antes. En relación a controlar una marea negra de estas características es muy difícil. Se intentaron distintas estrategias para contenerla. La primera fue el dispersante. Los dispersantes son detergentes. Actúan emulsionando a esta capa de alquitrán. Lo que hace, bueno, es protege las costas porque no llega el petróleo a las costas, pero lo manda al fondo. O sea, no desaparece el petróleo. Entonces se está trasladando el problema de la contaminación por petróleo a otro ecosistema, a otras comunidades. Otra fue colocar barreras mecánicas, es decir, flotadores a lo largo, digamos, en forma paralela a la costa para evitar que esa marea negra se aproxime hacia la costa. Son sistemas que flotan y hay unas membranas como si fuesen cortinas. Algunas de ellas también tienen materiales que son absorbentes, entonces todo ese alquitrán se absorbe a la malla y tratan además de recuperarla. Luego se intentó una maniobra a profundidad, inyectaban unos barros muy densos y cemento para tratar de tapar la fuga. Tampoco funcionó. Luego intentaron colocar una campana sobre la fuga de crudo a 1500 metros de profundidad. Tampoco funcionó. Siguen todavía sin acertar a ver cuáles van a ser los mecanismos para poder tapar ese fluido que sigue saliendo. Hasta el día de hoy no hay ninguna medida que sea inocua para poder eliminar el petróleo una vez que está incorporado al ambiente. Todavía no está claro qué ocurrió, no hay información pública al menos de qué pasó. Creo que el hecho es que pasó y ahora se pone en juego todo lo que debería haber estado preparado, todas las medidas de control, de seguridad, todo lo que hay que hacer para disminuir al mínimo las probabilidades de un evento de este tipo. Todos acusan a que no se tomaron las medidas preventivas. El mantener medidas de seguridad extremas implica costos. Y si uno trata de maximizar beneficios, empieza a disminuir costos. ¿Y quién controla eso? El Estado tiene que controlar que esos estándares se apliquen y que esos procedimientos se cumplan. Lo que llama la atención es la quietud de los gobiernos que están involucrados. No hay un mecanismo preparado eficientemente para afrontar estas catástrofes. Y bueno, las consecuencias son que
siempre las paga el medio ambiente. Este es un accidente puntual, pero los problemas relacionados con el uso de petróleo se multiplican por donde los mires. Puede haber un accidente, a pesar de que se cumpla todo. Si no se cumplió algo de lo que debería haberse hecho, entonces ahí sí estamos en un problema serio, porque es un mal ejemplo y es una señal muy negativa sobre el resto de las explotaciones. Cuando nos enteramos en las noticias este tipo de desastres ecológicos, normalmente los que tenemos vehículos lo hacemos al encender el coche en la mañana y estamos usando el mismo hidrocarburo que se extrae de ese lecho marino. Entonces, no solamente hay que lamentar ese tipo de cosas, sino tratar de cambiar y buscar alternativas, ¿no? Usar más transporte público, o utilizar más la bicicleta, donde uno se siente mejor, aquellos que puedan. Es un desastre que todavía no ha terminado, está en evolución y esperemos que termine lo antes posible, tapando la emisión del pozo. Que la Tierra nos está dando indicios de que su capacidad de amortiguar nuestros excesos tiene un límite. Y de una de las peores catástrofes ambientales de la historia nos vamos a cosas más gratas, como lo que hace el arquitecto Carlos Levington, un viejo amigo de la casa, que es un hombre que busca soluciones permanentemente. En este caso, Carlos está desarrollando un nuevo método para poder reciclar las bolsas de polietileno y convertirlas en un material ideal para diseñar diferentes cosas. La bolsita de polietileno, esa que te dan en el súper, en los comercios, que después no sabés qué hacer con ellas. Bueno, un montón de gente no sabemos qué hacer con ellas. De hecho, ¿sabés cuántas bolsas de polietileno consumimos al año en el mundo? ¿Cuántas? 500 billones de bolsitas. Y solamente el 1% se recicla. Así que vamos a ver qué es lo que inventó Carlos, a ver si nos puede dar una manito una vez más. Esto es el Centro Experimental de la Producción, un centro de la Universidad de Buenos Aires. Está especializado en transformar todo tipo de residuos en bienes útiles para la sociedad. Bueno, vamos, que acá tenemos material. Esto está bueno. Polietileno, el mejor porque es transparente, no tiene pigmentos, entonces permite hacer placas transparentes. Por iniciativa de la Universidad de Canadá, ellos conociendo la movida cartonera que había en la Argentina, motivados en el deseo de ayudar socialmente, nos reunimos con ellos y a partir de ahí se formula un convenio entre las dos universidades para instalar por primera vez en Argentina el desarrollo de lo que se llaman composites. A ver, lo medimos acá. Nosotros utilizamos normalmente dos materiales para hacer los composites. Uno es el polietileno y el otro puede ser cualquier otro material que sirva lo que se llama carga. Pueden ser cualquier tipo de fibra, papel, pueden ser fibras vegetales, puede ser cartón, lo que sea. Estos composites son materiales plásticos de nuevo diseño. Son materiales que no existían en el mercado o en la industria. Vamos a usar otro residuo de carga, que son residuos de los vasitos de yogur que vienen ya con todos los pedacitos de la tapita de aluminio que ya está molido. Ahora vamos a poner la otra capa. La prensa se calienta.
Una vez que empezó el proceso de calor, esto tiene un émbolo que sube y va a apretar las dos placas calientes contra el molde. Y vamos a lograr, digamos, que eso, todo ese conjunto fundido, las fibras o los tejidos trabajan en conjunto pegados por el polietileno, que actúa como un aglomerante, como un elemento que fija estos elementos entre sí. El resultado es lo que llamamos composite. Bueno, con esta en particular se puede hacer una tapa para cuadernos. Bueno, vamos a hacer un cuaderno. Vamos a usar hojas también recicladas. Para hacer el resorte cortamos hilo de PET. Al echarle agua caliente, el PET se contrae contra el caño y toma la forma. Entonces queda como una espiral. Bueno, sacamos la cinta, el resorte con esto después, ¿no? Acá quedó. Acá, por ejemplo, tenemos una hecha con tiras de papel y aluminio, que esta en realidad la usamos como barrera hidrófuga y térmica en algunos cielos rasos. Este ya es un intento para hacer placas para puertas o cerramientos. La importancia que tiene el desarrollo del campo de aplicaciones de los composites, aplicando la bolsa de polietileno de la basura a su transformación. Esta es una muestra de uno de los productos que se puede hacer con las placas. En este caso hicimos un cuaderno, pero puede ser una agenda, la tapa de una carpeta, múltiples usos. Nadie quiere la basura. Si nadie quiere la basura, la responsabilidad del que emite la basura es encontrar un canal para que la basura no se transforme en basura, sino en un residuo que se pueda reciclar. Catástrofes ambientales, bolsitas de polietileno, son dos temas nada más de un montón que estamos tocando y que vamos a tocar, así que te vamos a dar unos minutos como para digerir todo, ¿no? Igual no se vayan, ¿no? Volvemos con más recurso natural. Este es el vivero que tenemos de Proeco, donde nosotros acá producimos y cultivamos las plantas que después hacemos el trasplante ya definitivo allá en el suelo del cerro. Ya la trajimos del vivero preparada y vamos a proceder a ponerla en el pozo.